En la Compostelana Espacio 48 se exhibe la exposición Como una reina, del artista manchego Javier Granados. Una muestra con retratos de la realeza europea pasados por el pop, en la que desde su mirada actual reinterpreta las cargas impuestas por la sociedad que las ha encumbrado. Rigidez, tiranía de los maridos, el atavismo de matrimonios concertados o también la vida licenciosa de algunas reinas, que el artista retrata de manera simpática y cercana en estilo naif, con el ropaje infantil de la plastilina. Hoy nos acompaña el comisario de la muestra, Javier Raposo Martínez, para hablar de este trabajo y la trayectoria del artista. Hola Javier, bienvenido a Espacio de Arte. Hola, buenas tardes, bien hallado, muchas gracias. ¿Qué te motiva a presentar la exposición Como una reina en Espacio 48? Bueno, esto nació de un proyecto, nos gustaba muchísimo el artista, presenté un proyecto a Charo y siempre he apostado por esa galería porque siempre tiene espacio para la gente joven y gratamente pues, me dio la oportunidad de reservarle pues, un espacio dentro de su agenda para Javier, ¿no? Y bueno, a lo cual estoy tremendamente agradecido, tanto el artista como yo, ¿no? Por esta exposición desfilan María Luisa de Orleans, María Luisa de Parma, la Duquesa de Alba, muchas reinas identificables todas por determinados rasgos psicológicos. Sí, es cierto. Normalmente se ha escogido esta serie de reinas para hablar siempre de la mujer, pero la mujer como objeto, objeto de deseo, objeto de decoración. Esto suena un poco fuerte, pero o objeto de intercambio de poder, ¿no? Y siempre se ha utilizado su imagen, digamos, su proyección para alcanzar un uso, sea el poder, sea... pero en estas reinas lo que ocurre, y es el mensaje más íntimo de Javier Granados, es que las utiliza para hablar de una denuncia, a través de sus gestos, a través de sus vidas y sobre todo del carácter como objeto social que han sido, siempre atadas a un rol y siempre representando algo, ¿no? Esa es la idea. Me encanta cómo las ha caracterizado a través de objetos contemporáneos para hablar de pues, todos los traumas, muchas de ellas que han sufrido. Es simpática esta guasa. Sí, siempre. La ironía está presente en toda su obra y los objetos, bueno, eso es lo que conecta un poco con el mundo pop, ¿no? De traer objetos cotidianos desde medicamentos actuales para, bueno, sopesar o para solventar ciertos problemas y siempre en un contexto muy colorido, muy plano y muy cotidiano. De hecho, bueno, sus reinas son estas mujeres rollizas, ¿no? Sí. Bueno, estas mujeres, ahora las que estamos viendo en pantalla haciendo gimnasia, típicas de los años 70, sí. Muy maternales muchas veces, cariñosas, ingenuas, y hay un texto que a mí me gusta mucho, habla de las madres gallina. Sí, es cierto, son estas madres hiperprotectoras, siempre al acecho. Estas mujeres, bueno, él las define como mujeres castellanas, dado que él, al nacer en Ciudad Real, pues define como esa mujer que se encarga y que lleva el peso de todo, ¿no? El peso del matriarcado, pero en todas sus plastilinas, como en su obra, siempre hay el deseo de buscar esa felicidad que no han vivido o de reclamar ese protagonismo que no han tenido en la sociedad, ¿no? Sí, ¿por qué siempre las mujeres? Al punto de que si revisamos sus piezas vemos pues los borrachos de Velázquez, todas son mujeres. Almuerzo sobre la hierba, también un grupo de mujeres. Hasta la creación de Miguel Ángel solamente se crea a la mujer. Es una manera también de darles visibilidad, pero sus mujeres son mujeres de la calle, son gente cotidiana. Él la imita gestos o de ciertas imposturas, ¿no? de comportamiento de la mujer española, ¿no? De la mujer castellana. Y la mujer es como un leitmotiv que se repite porque es como, digamos, un demiurgo canalizador para él hacer esa denuncia y hablar de esa realidad, ¿no? El hecho de reducidas al espacio doméstico, siempre al cargo de los hijos, siempre representando roles de clase, luchando un poco contra ese machismo atávico que las ata, ¿no? Y lo hace de una manera muy divertida, siempre colorida
y como muy costumbrista, es decir, el espectador puede, digamos que ponerse en contacto de una manera muy fácil, muy naif con el objeto representado, es decir, es muy fácil buscar también sentimientos en ellas. Bueno, a nosotros nos evade al pasado, a nuestra infancia, y sobre todo en esta manera de componer que tiene, en esos habitáculos que rescata mucho la estética de lo retro. Y hay un material fundamental en toda la obra, es la plastilina. Sí, digamos que es el artista de las plastilinas, ¿no? El botero de las plastilinas, el botero pop, bueno, 50.000 acepciones le han puesto ya, pero la plastilina sí es cierto que es un material como difícil para alcanzar la figura del retrato, ¿no? De una manera... Y luego las pinta, hace una especie de cajitas que son como objetos únicos y en el fondo crea una escenografía que hace que la pieza sea una pieza totalmente escultórica, pero a la vez también pictórica. Y cierto es que en él primero empezó la plastilina y luego dio el salto al acrílico, al lienzo, ¿no? No, bueno, primero empieza en 3D y después el salto a las dos dimensiones, justo parece que al revés. Javier, el propio día de la inauguración nosotros hemos captado al artista porque después se ha escapado ya a su tierra, a Madrid, está viviendo allí, y esto es lo que nos comenta sobre su obra. En esta exposición me he centrado en la figura femenina, como últimamente llevo años centrado, pero desde una nueva perspectiva se ha centrado en las reinas, porque es un tipo de mujer que hasta ahora no había formado parte de mi obra. Hasta ahora mi obra estaba más centrada, de unos años a esta parte, en otro tipo de mujer, una mujer más cotidiana, más ama de casa, más maternal. Y bueno, son la gente que yo me inspiro mucho soy observador de la gente de la calle, cuando voy a comprar, cuando voy en el metro, me voy fijando en la gente, en las señoras, y no sé, me parece que las mujeres pues exigen un protagonismo que no tienen o no han tenido hasta ahora, y me ha apetecido con mi obra hacerles un homenaje y que sean el centro de mi producción pictórica. Y en este caso he hecho una exposición monográfica de reinas, porque hasta ahora era la primera vez que lo hacía, de reinas, y quería un poco desmitificar la figura de la realeza, ¿no? Un poco darles una humanidad, una cotidianidad, quitarle un poco el lado majestático de las reinas y hacerlos como un poco más humanas. Gracias a Javier. Nosotros le hemos preguntado si se ha atrevido con la reina Leticia y no nos ha contestado, pero me parece que eso lo sabes tú mejor. Bueno, cierto es que ya es Vox Populi, ¿no? En el sentido que ha sido publicado. La anécdota es que, bueno, el padre de Leticia Ortiz pues regaló una de las plastilinas a través de Ana Togores, que era en aquel momento su esposa. Le regaló una plastilina de los actuales reyes de España, por lo tanto, doña Leticia y don Felipe han sido representados en plastilina y digamos que es uno de los encargos más reales que ha tenido, ¿no? Sí, porque también tiene otros importantes y de personajes conocidos, de gente famosa. Sí. Por ejemplo, el estilista de Tina Turner, la familia de Marichalar. Exacto, son todo anécdotas que Javier es como muy tímido, no cuenta, pero yo creo que forman parte de, digamos, también de sus comités, claro, de las personas que le han comprado, ¿no? En este caso Tina Turner sí, tiene también una plastilina de él, Alejandro Sanz también, o el hermano mayor, bueno, de Marichalar, de la familia Marichalar, incluso la hermana de Leticia también le ha encargado piezas. Telma Ortiz le ha encargado piezas para plastilinas y esa es otra de las facetas de Javier también, que hace trabaja también retratos por encargo. Por sí. encargo, ¿no? Y expone mucho en Corea del Sur. ¿Por qué en este país? ¿Por qué les gusta tanto? ¿Por qué piensas? Les sorprende, yo creo que la redondez de las figuras, es decir, figuras que escapan del canon, son todas personajes pues
que se escapan de los ideales de belleza de la sociedad contemporánea y reflejan a una mujer amorosa, amable, sufrida y muy maternal. Esto es el aspecto que más gusta en reflejar lo cotidiano, ¿no? De un artista autodidacta que, bueno, él estudió veterinaria y llega un momento en que abandona el cuidado de los perros por el arte. Precisamente tiene una serie también de perritos y un homenaje al suyo que se llama 7, que supongo que será por el número de la suerte. Sí, bueno, cierto es que él es totalmente autodidacta, da el salto digamos, a la pintura y empieza a componer en un estilo también de los animales. Cierto es que es algo como propio de su idiosincrasia, no tiene que aparecer, ¿no? Es una serie muy divertida y entronca también con el pop de este momento, ¿no? Este pop de los años 80, 90, como Antonio de Felipe, que también representan figuras desde vacas a gallinas, perros, que siguen estando de actualidad, ¿no? La idea de representarlos, pero en su caso es un reflejo íntimo, también creo que cuasi biográfico, de lo que fue, digamos, pasar de una profesión como veterinario a dar el salto a convertirse en artista y artista pop, ¿no? También están esas intimidades para retratar a las monjitas, ¿de clausura o a todas? Sí, siente especial predilección dentro del género femenino por esas figuras que, desde un punto de vista totalmente irónico, intentan romper con, digamos, con la norma, digamos, con el decoro al que están impuestas, ¿no? Y juega de vez en cuando basándose en cosas que percibe en la calle y lo representa. Cierto es que a veces puede ser un tanto extremo, ¿no? Pero tanto las monjas como sus mujeres que habitan en sus santas cocinas o santas casas son mujeres que buscan la evasión, pero en conjunto con otras. Sí. Y eso también siempre está presente en toda su obra. Es como un disfrute femenino que habla de apartarse un poco de los roles y buscar su propia felicidad, ¿no? Felicidad también en el color, en tu rostro, por abordar este proyecto, sí. Y en el color, a la hora en que se enfrenta al paisaje. Lo aborda también con colores planos, muchas veces alegre, pero para hablar de problemas tan importantes como es el feísmo. Cierto es, ha compuesto una pequeña serie para Espacio 48, la galería. Él se interesa mucho pues, por perspectivas dentro de ese paisaje, en una línea de una luz muy cálida, muy castellana, muy estilo Hopper, por versionar a sus referentes, ¿no? Y siempre presenta o espacios vacíos, perspectivas que hablan de la soledad, del paso del tiempo y de ese feísmo estético que pervive en lo actual, ¿no? Y que se convierte como en moda. Muchos pasajes de Madrid, también aquí de Santiago, ¿no? O referencias puramente que hablan de ese rol kitsch, de la falta de estética urbanística, ¿no? Y él refleja con siempre una luz que en el caso de Santiago resulta un poco artificial, dado que es muy, muy fuerte, ¿no? Este es tu primer proyecto curatorial, pero llevas años trabajando en arte contemporáneo, a pesar de que tu tesis doctoral versa sobre el barroco. Cierto es. Esto ha sido todo un reto, pero al hacer el doctorado en arte y música y luego haber trabajado tanto en la universidad como en otros proyectos vinculados al mundo de la museografía, adquieres unos roles y una formación que se escapa, digamos, de lo académico y que es mucho más gratificante, ¿no? Mi trayectoria ha sido bastante universitaria como investigador, incluso docente, y dio el salto a la museografía y al arte contemporáneo. Parisino de nacimiento, santiagués de adopción, un hombre que te mueves muchísimo, ves muchas exposiciones, estás al día. ¿Es muy difícil presentar un proyecto expositivo en los tiempos que corren? Creo que debe primar la sinceridad, ¿no? En este caso. Es muy difícil y sobre todo para la gente joven. La gente joven sigue demandando espacios para poder desarrollar su capacidad creativa o imaginativa.
Cierto es que estamos pasando por momentos un tanto inciertos, la inversión en la cultura es bastante exigua, por no decir escasa, y es muy difícil sacar proyectos, pero por otro lado, yo soy muy positivo en el sentido de que hay gente muy válida ahí fuera, gente muy formada, y estoy a favor de todos los proyectos que sean interdisciplinares, ¿no? Donde se unen varios expertos para hacer pues un objeto artístico, creativo, que demanda la sociedad, ¿no? Yo creo que tanto en esta ciudad como a nivel nacional, todos los que vivimos de esto, nos gustaría vivir de esto, como los que exigimos cultura, buscamos siempre referentes e ideas. Pero sí, hay que reconocer que es muy difícil sacar adelante un proyecto, pero se puede, hay esperanza, yo creo que hay esperanza. Ahí está te apuntas al carro de los vientos, y estos vientos tiran por la figuración. Lo vamos a ver dentro de poco, los dos vamos a acudir a Arco, y tú a una cita muy puntual, la pintura realista. ¿Por qué te interesa de manera especial? Sí, bueno, digamos que este año, por hablar de catalogaciones, va a ser el año de los grandes realistas, ¿no? Exposiciones como la del Thyssen en Madrid, o digamos el arte, el abrirse a Latinoamérica, que es de lo que va Arco este año. Hay que estar siempre atentos, ¿no? En cualquier disciplina, y creo que la nuestra también. Y el realismo, digamos que es un déjà vu, ¿no? Dentro del concepto. Estamos como revisando de nuevo estas exposiciones de los años 50, 60. El año pasado había pop en Madrid, ahora viene lo figurativo. Quizás lo figurativo también tiene que tener su espacio, ¿no? Porque hubo una tendencia en el mundo contemporáneo que como que quiso apartarse de lo que era el alarde figurativo, figuras como Antonio López, de hecho, o Quintanilla, fueron como relegadas a como un espacio caduco, como ya visto, ¿no? Y creo que la combinación entre lo nuevo y las figuras relevantes es siempre esencial, ¿no? Acabas de apostar por la figuración, seguirás haciéndolo porque sabemos que tienes ahí unos proyectos pensados. Sí. o vas a dar un giro. Bueno, yo voy a seguir en este proceso, espero que sea fructífero. La figuración me gusta, también me gusta lo abstracto, el informalismo, pero cierto es que siempre apuesto por las nuevas vías de conectar con el pasado, ¿no? El mundo del arte siempre ha sido asimilar de una manera ecléctica, pero aportando siempre algo nuevo. En el mundo contemporáneo, o sea, en tu profesión, en la nuestra, es fundamental el espíritu crítico. Por supuesto, yo creo que estamos un poco escasos de buena crítica. La crítica, cierto es, ser crítico de arte es difícil porque eso conlleva un proceso de formación más allá de lo académico. Hay que ver muchas exposiciones, hay que consumir mucho arte, hay que conocer muchos artistas, hay que formarse también a nivel histórico, estético. Es decir, es muy difícil hacer una buena crítica de arte, sobre todo en los tiempos que corren, pero cierto es que estamos un poco faltos, sobre todo en Galicia, de buena crítica, es decir, crítica constructiva, no escorada. Y eso es lo que quizás tanto en la Facultad de Geografía e Historia, en la Facultad de Arte o la de Bellas Artes, hay que crear, creo que más sujetos críticos, no sujetos tan, digamos, acomodaticios con el status quo, ¿no? Muy buena esta reflexión, ahí se queda. Bueno. De momento emplazamos todos a tu primer proyecto y que no sea el último. Muchísimas gracias por toda la difusión, especialmente tanto a vuestro programa como a Charo y a Espacio 48. Y a ti, gracias. Javier. Chao, hasta siempre. Reinas en plastilina que irradian color y simpatía, pero que no dejan de rebelarse y reivindicar el libre albedrío, el derecho de reunión, la búsqueda de placer y el bienestar propio sin imposición. Nobles rollizas en acrílico y plastilina para tratar el mundo femenino desde una mirada versada en los grandes retratos de ilustres pintores del barroco europeo. Javier Granados caracteriza a reinas, infantas y duquesas del pasado de manera divertida y en estética kitsch, que no pasan desapercibidas. Disfrútenla en Espacio 48.